Bueno, vamos a continuar donde habíamos dejado. Teníamos que ver ahora lo que son los bienes públicos y por qué constituyen una falla de mercado. Para entender un poco esto, recordemos que las fallas de mercado son aquellas situaciones donde los mercados no asignan de manera eficiente y por sí solos los recursos, no se distribuyen de manera eficiente. Esto quiere decir que las fuerzas de la oferta y la demanda no convergen hacia un equilibrio donde se produce y se consume una cantidad óptima dado un precio de equilibrio. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo primero que tenemos que entender acá es que este tipo de bienes, el sistema de producción y consumo, no funciona de manera eficiente. ¿Cómo es el sistema de incentivos a través de los precios? Bueno, lo que vimos al principio del video anterior, ¿no? Los productores no tienen incentivos para enfrentar los costos que implican producir y ofrecer un determinado bien, en este caso un bien público, un bien que ahora vamos a ver por qué se denomina público, y los consumidores tampoco tienen incentivos para pagarlos. Aunque haya un valor, ¿no? Aunque los consumidores le den un determinado valor, ni productores ni consumidores tienen incentivos para que estos bienes se negocien en mercados privados, y por lo tanto no va a haber una distribución eficiente de los recursos. ¿Por qué? Bueno, porque aunque el mercado privado no los provea, estos bienes vamos a ver ahora que tienen valor, generan beneficios para la sociedad. Y por el lado del productor generarían también beneficios. Por la característica del bien, como bien dice acá, hay una dificultad en el mercado para que el consumidor pague por el bien que consume y se reporte una utilidad para el productor o oferente. Pero estamos hablando en términos muy abstractos y quiero que entendamos bien qué son estos famosos bienes públicos. Para entender de qué se trata todo esto, voy a presentarles dos características que pueden llegar a tener, que puede tener cualquier tipo de bien. Lo que tenemos que preguntarnos sobre un bien para determinar si es público o privado, y después vamos a ver que hay otros dos tipos más de bienes, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es si el bien es excluyente. ¿Qué significa esto? Si un bien es excluyente, esto significa que se puede evitar que una persona o un grupo de personas usen o consuman dicho bien. O sea que si el bien no es excluyente, no se puede evitar que la persona lo use o lo consuma. Y otra característica o propiedad a la que nos vamos a referir para caracterizar un bien público es la rivalidad en el consumo. ¿Qué es la rivalidad en el consumo? Bueno, la rivalidad en el consumo implica que el uso o consumo de un determinado bien disminuye la capacidad o el uso que otra persona le pueda dar a ese mismo bien. ¿Les parece confuso todo esto? Bueno, vamos con algunos ejemplos. Supongamos una latita de Coca-Cola que vende un kiosquero o se vende en un supermercado. Vamos a tratar de caracterizar este bien según las dos definiciones que les acabo de dar. ¿Les parece que una latita de Coca-Cola es excluyente? ¿Es un bien excluyente? La respuesta es sí. Se puede evitar que la persona consuma o use dicho bien. ¿Cómo? Bueno, el kiosquero o el dueño del supermercado puede decidir no vendérnoslo, por el motivo que sea. Ese bien no nos pertenece, es de otra persona y esa persona no nos lo quiere vender, con lo cual ese bien es excluyente. Ahora, supongamos que, como pasa en la vida normal, podemos comprar la latita de Coca-Cola en el kiosco y ese bien es nuestro. ¿Ese bien es rival en el consumo? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque el uso o el consumo de ese bien
reduce la capacidad de otra persona para usar. ¿Mm? ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros compramos la latita y nos la tomamos, ya no es posible que otra persona se la tome, esa misma lata. ¿Mm? En la mayoría mejor dicho, en la economía, en cualquier economía, la mayoría de los bienes es de este tipo. ¿No? Estos son bienes privados, ¿no? Son rivales en el consumo y son excluyentes. ¿No? Su consumo es excluyente y hay rivalidad en el consumo. ¿No? ¿Y qué otra característica tienen los bienes privados? Bueno, no lo podemos obtener a menos que no paguemos por él. ¿No? Bueno, obviamente nosotros todos los análisis que venimos haciendo en los anteriores capítulos y unidades son sobre bienes privados. ¿No? Son sobre bienes que son excluyentes y rivales en el consumo, pero acá lo que nosotros estamos analizando son los bienes públicos, y son exactamente lo contrario, son bienes que ni son excluyentes ni son rivales en el consumo. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente no se puede evitar que las personas los usen o los consuman, y el consumir ese determinado bien no reduce la capacidad de otra persona para utilizarlo. ¿Quieren algún ejemplo? Bueno, por ejemplo, pensemos en la alarma de un cuartel de bomberos, ¿m? O el alumbrado público, es otro típico ejemplo de un bien público. En el alumbrado público no podemos evitar que una persona goce de los beneficios que nos da. Simplemente nos ponemos abajo eh, de un alumbrado, de un farol que encontremos en una plaza, o cuando estamos en un auto y utilizamos las luces que hay en las autopistas. Bueno, no se puede evitar que nosotros gocemos de los beneficios que nos da ese bien. Y por otro lado, que nosotros estemos utilizando el alumbrado público no reduce la capacidad de otra persona de usarlo. Con lo cual, podemos determinar que no son excluyentes y tampoco son rivales en el consumo. Lo mismo aplica para el otro ejemplo, la alarma en el cuartel de bomberos. Cuando suena la alarma, es imposible impedir que otra persona la oiga. Y cuando se obtiene el beneficio de esa advertencia, no está reduciendo el beneficio de nadie más. Es decir, yo tengo el cuartel de bomberos al lado, suena la alarma, tengo el beneficio de saber que hay un incendio, cerca o lejos, lo que fuera, y ese beneficio que yo obtengo no reduce el beneficio que puede obtener mi vecino de escuchar la misma alarma. ¿Ok? Bueno, estos son los bienes públicos. Acá hay un cuadro que categoriza 4 tipos de bienes según la rivalidad en el consumo y esta propiedad de la exclusión. Nosotros nos vamos a focalizar en los bienes públicos y en los recursos comunes. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en realidad nosotros lo que estamos tratando de analizar es por qué los bienes públicos son una falla de mercado. ¿Por qué ante la presencia de bienes públicos los recursos no se asignan de manera eficiente? Y un poco lo dije al principio de la clase. ¿No? Es decir, ante la presencia de un bien público, ¿no? Y para que sea bien público, insisto, no hay ni exclusión ni rivalidad en el consumo. La presencia de un bien público desincentiva totalmente a los consumidores y también a los productores, justamente por estas 2 características. Acá lo que va a entrar en juego, para que entiendan todo esto, es un concepto que es el de free rider. También lo van a encontrar en español como el parásito. Es un poco peyorativo, pero se suele denominar así. Un free rider o un parásito es una persona que recibe el beneficio de un bien, pero no lo paga. ¿Les hace acordar a algo esto? Sí, a las externalidades. ¿No? Las externalidades en las cuales había un impacto no compensado sobre el bienestar de un tercero. Ese impacto podía ser positivo o negativo. Pero no nos desviemos. Miren, les voy a dar un ejemplo análogo al que está en el libro.
Supongamos que es el 9 de julio y a los argentinos nos gusta ver un show de fuegos artificiales en esa fecha. El beneficio que obtenemos cuando vemos ese show de fuegos artificiales, vamos a cuantificarlo o ponerle un valor económico, y supongamos que es igual a 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque nos pone de buen humor, porque nos hace reencontrarnos con nuestra familia para verlo todos juntos, porque es una distracción para nuestros chicos, bueno, quien tenga hijos. Por miles de motivos, este beneficio de ver estos fuegos artificiales les genera a los argentinos un beneficio igual a 5.000 pesos. Que le genere a la sociedad un beneficio de 5.000 pesos no significa que la gente esté dispuesta a pagar 5.000 pesos por ver este show de fuegos artificiales. Vamos a suponer que las personas estarían dispuestas a pagar 10 pesos por este espectáculo. Por otro lado, obviamente saben que montar un espectáculo de este tipo no va a ser gratis. El costo de hacerlo es, supongamos, de 1.000 pesos. ¿Cuál es la primera conclusión? Que bueno, que sería eficiente, supongamos, para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales el 9 de julio. ¿No? El beneficio es 5.000 y el costo de montar ese show, ese espectáculo, es de 1.000. Entonces, lo que debería ocurrir en una situación común es que el mercado privado lo produzca. Esté interesado en el beneficio que le confiere a los habitantes, y con un costo de 1.000, que es menor el beneficio, es eficiente producir ese espectáculo. ¿Lo va a producir el mercado privado, este espectáculo? No. Vamos a poner que hay un empresario del espectáculo llamado Jorge. Tiene ganas, hizo el análisis comercial, y tiene ganas de montarlo porque sabe que produce un beneficio para la sociedad de 5.000 pesos y el costo es de 1.000. ¿Pero qué va a pasar? Jorge va a tener problemas para vender los boletos del espectáculo, porque los clientes se van a dar cuenta que pueden ver los fuegos artificiales sin necesidad de comprar un boleto, ¿no? Lo único que tienen que hacer es mirar para arriba, mirar al cielo. ¿A qué les suena esto? Bueno, los fuegos artificiales, este espectáculo no es excluyente. Entonces, los ciudadanos van a tener un incentivo para actuar como free rider, es decir, disfrutar del espectáculo sin pagar por él. Además de ser excluyente, no es rival en el consumo, es decir, que una familia disfrute el espectáculo no va a hacer que otra lo deje de disfrutar. Simplemente una tiene que una puede verlo desde su casa y la otra persona puede verlo desde la otra, desde otra casa. Entonces vemos que esta falla de mercado que se produce ante la presencia de un bien público que la gente lo valora, porque vimos que produce un beneficio, esta falla de mercado surge debido a una externalidad, ¿no? Es decir, si Jorge decide montar este espectáculo de fuegos artificiales, le va a otorgar un beneficio externo a quienes vean la función sin pagar, ¿no? Es decir, su acción va a generar un impacto positivo, pero no va a ser compensado. ¿Por qué? Porque la gente, como dijimos hace un rato, no va a tener incentivos para pagar, lo puede hacer de manera gratis. ¿Por qué pagaría? Cuando Jorge tiene que decidir si producir el espectáculo o no, analizando sus costos, no está tomando en cuenta los beneficios externos, está tomando en cuenta su beneficio. Entonces, pese a que el espectáculo de fuegos artificiales es deseable socialmente, no es rentable. Entonces, la decisión que toma Jorge finalmente, y es racional obviamente, es no producir el espectáculo de fuegos artificiales. Esto es socialmente ineficiente, porque como dijimos, la sociedad se beneficia, con lo cual los recursos no están siendo administrados de manera eficiente. El espectáculo no se produce, o sea que no hay una cantidad ofrecida,
y tiene demanda, porque la gente lo quiere ver. Es por eso que la presencia de un bien público es una falla de mercado. ¿Ok? Lo que decíamos antes, el sistema de incentivos a través del sistema de precios no funciona correctamente porque son bienes que son excluyentes y que no tienen rivalidad en el consumo. Así como cuando vimos en el video anterior los tipos de soluciones que había para corregir las externalidades, acá la situación es similar. El mercado privado, o sea, Jorge, no termina ofreciendo el espectáculo de fuegos artificiales. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, el gobierno puede patrocinar esta celebración. Podría aumentar los impuestos. Sí, podría aumentar los impuestos todos los años durante el mes de julio, o junio, julio, no importa. Podría aumentarlos, supongamos, 2 pesos, y con esos ingresos contratar a Jorge para que haga el espectáculo, para que lo monte. Y van a estar mejor. Ahí sí va a haber una situación socialmente óptima, una situación de equilibrio. ¿Por qué? Bueno, también recordemos, habíamos dicho que los habitantes estaban dispuestos a pagar 10 pesos por un espectáculo así. Estaban dispuestos a pagar 10 pesos y recibían un valor de 5.000. Solamente tienen que pagar 2, a través de los impuestos. Así que, con estos impuestos, el gobierno recauda una determinada suma, y con esa suma le pagan a Jorge para alcanzar este resultado eficiente. Esto no lo puede hacer de manera privada. Necesita sí o sí la intervención del gobierno para llegar a esta eficiencia. Bueno, esta historia es muy realista. Esto de utilizar los impuestos como mecanismo para financiar un bien público de este tipo, un espectáculo, es muy común. Acá el tema de fondo en realidad es, ¿qué pasa si la sociedad no le está dando el beneficio que el gobierno cree que tiene, ¿no? Y el gobierno dice, les voy a cobrar impuestos igual, porque para mí este espectáculo a ustedes les causa un beneficio de X cantidad. Ustedes pueden decir, no, a mí me causa beneficio cero esto. Y el costo, ya desde un punto de vista de costo-beneficio no me rinde, porque me cuesta algo que para mí no tiene beneficio. Bueno, este es un análisis que habría que hacer individualmente sobre la situación que se quiere analizar, pero la lógica es esta. La lógica del bien público es esta. En el libro tienen algunos clásicos ejemplos de los bienes públicos, como la defensa nacional, ¿no? De la cual ni es excluyente ni es rival en el consumo, porque Dios no lo quiera nunca, ¿no? Pero ante una agresión o una agresión extranjera contra nuestro país, actúa la defensa nacional, el ejército, y este beneficio, digamos, no se puede impedir a nadie que lo goce. Y que una persona disfrute el beneficio de la defensa nacional no excluye que otra lo haga. Entonces la defensa nacional es un clásico ejemplo de un bien público. La investigación científica, otro ejemplo de un bien público. Generalmente los gobiernos suelen asignar fondos destinados a que se promuevan o se hagan este tipo de estudios. En el libro está bastante bien explicado el tema, pero bueno, lo que suele suceder es que muchas empresas, organizaciones, aprovechan gratis el conocimiento general creado por otras personas. Entonces, en ausencia de una política pública, la sociedad va a dedicar muy pocos recursos a la generación de nuevo conocimiento. Si yo genero un conocimiento y lo va a aprovechar todo el mundo y yo no tengo ninguna compensación por eso, no voy a tener incentivos para generarlo. Y bueno, después hay otro ejemplo del combate a la pobreza, que las políticas
o los programas que están destinados a reducir la pobreza también son considerados bienes públicos. Porque los productores o el mercado privado no tiene tampoco incentivos para ofrecer este tipo de programas, y los consumidores tampoco para pagar por ellos. Bien. Todo esto después, cuando terminen de leer, este es el capítulo 11 del libro, va a concluir en el tema del análisis costo-beneficio, que es lo que veíamos antes, ¿no? Un análisis o un estudio que compara los costos y los beneficios para la sociedad de proporcionar un bien público. Es un análisis muy difícil, y como ya se habrán dado cuenta, una provisión eficiente de bienes públicos es intrínsecamente más difícil que la provisión eficiente de bienes privados, ¿no? Cuando los compradores de un bien privado entran en un mercado, ya se revela automáticamente el valor que atribuyen a ese bien, por medio del sistema de precios que están dispuestos a pagar. Y los vendedores revelan sus costos, con los precios que están dispuestos a aceptar. Pero cuando se trata de un bien público, quienes analizan los costos y los beneficios no pueden observar señales del precio al evaluar si un gobierno tiene o no tiene que proporcionar un determinado bien público y cuál es la cantidad adecuada. Bueno, es un apartado muy breve, léanlo. Está el ejemplo de la autopista, que está bueno. Y hablando de autopistas, vamos a pasar a explicar lo que son los recursos comunes, que también es otra falla de mercado. La diferencia de los recursos comunes con los bienes públicos es que ambos son no excluyentes, pero los recursos comunes son rivales en el consumo. Es decir, el consumo de un determinado bien, que es un recurso común, afecta la capacidad de otra persona para consumirlo. Un ejemplo podría ser el océano, ¿no? Perdón, el océano no, los peces que están en el océano. Este es un ejemplo muy clásico de un recurso común. ¿Por qué? Bueno, de manera lógica o intuitiva, sabemos que no podemos prohibir a una persona que vaya a pescar, por ejemplo, al Río de la Plata. Sin embargo, si no hay una población de peces significativa, el consumo de uno de esos peces, la pesca de uno de esos peces, afecta la capacidad de otra persona para disfrutar del beneficio que le confiere pescarlo. Es decir, va a tener menos peces en el océano para pescar. En el libro se habla de algo llamado la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es una representación o una ilustración que nos muestra por qué los recursos comunes se utilizan más de lo deseable desde el punto de vista de la sociedad. Básicamente, los recursos comunes se utilizan más de lo deseable porque hay un conflicto entre los incentivos sociales y privados. En el ejemplo que da el libro, que da Mankiw, él pone como ejemplo una sociedad, un pequeño pueblo medieval que se dedica a criar ovejas, y con las ovejas tienen o generaron una industria de la lana. El principal motor de la economía de esa sociedad es la venta de lana. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo se alimentan esas ovejas? Bueno, hay una tierra que es abundante para la cantidad de ovejas y que es un recurso común de ese pueblo. Es decir, las ovejas de todas las familias pastan en esa misma tierra. Ninguna familia es propietaria de la tierra. La tierra esta es propiedad colectiva y es un factor fijo.
Por lo tanto, todas las personas que tengan ovejas tienen permitido que pasten ahí, ¿no? Ahora, esta tierra, como es abundante, está funcionando bien. Pero ¿qué pasa? Pasan los años, crece la población en este pueblo medieval, y crece la cantidad de ovejas que pastan en esa tierra que es de uso común. La cantidad de tierra, como dijimos, es fija, y empieza a perder la capacidad de recuperarse, ahora porque hay más ovejas. Hasta un punto donde el pastoreo es tan abundante que la tierra se termina volviendo estéril. Cuando la tierra se vuelve estéril, la cría de ovejas se vuelve imposible. ¿Y eso qué hace? Derrumba la industria de la lana, y este pueblo termina desapareciendo porque era su principal fuente de subsistencia. ¿Qué ocurrió acá? Bueno, lo que dije hace un rato. Difirieron los incentivos sociales y privados. Porque si los pastores, si los dueños de las ovejas hubiesen actuado de manera conjunta, ¿qué hubiesen hecho? Hubiesen dicho, che, no vamos a tratar de reducir o frenar la reproducción de ovejas, que no haya tanta población, hasta que lleguemos a un tamaño donde la tierra nos rinda, se pueda regenerar y bueno, sigamos subsistiendo. Pero ninguna familia tiene el incentivo de reducir el tamaño de su rebaño, porque cada uno quiere maximizar sus beneficios, y más ovejas implican más producción de lana. Con lo cual, cada rebaño representa una parte del problema, no el problema total. Y la suma de esas pequeñas partes terminan causando esta externalidad negativa. Bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Una forma es internalizando la externalidad. Es decir, podríamos imponer, o se podría haber puesto un impuesto correctivo por oveja. O otra alternativa hubiese sido, bueno, no sé, se otorga o se permite mediante una regulación que cada familia tenga un X número de ovejas como máximo. Los ejemplos que habíamos visto anteriormente en el tema de las externalidades negativas. Pero acá aparece, con el tema de los recursos comunes, una forma más de solucionar este tipo de externalidades o fallas de mercado. Y es la privatización. ¿Cómo es esto? Bueno, si esta tierra que era común, el gobierno decidía dividirla entre las familias de la comunidad, cada familia podía, mejor dicho, cercar su parcela y protegerla del pastoreo de otras familias. Es decir, protegerla del pastoreo en exceso. Y de este modo, cada uno hubiese tenido incentivos para proteger su propia parcela, y seguramente la tierra se hubiese preservado. Correcto. Con lo cual, se hubiese terminado volviendo un bien privado y no un recurso común. Esta es otra forma de solucionar esta falla de mercado. Se ha hecho y se sigue haciendo. Esto de transformar los recursos comunes en bienes privados. Para que les quede claro este tema de los recursos comunes, les voy a dar un ejemplo más. Supongamos una autopista. Una autopista, muchos de ustedes me van a decir ahora, bueno, una autopista para mí es un bien público. Y está en lo cierto. Las autopistas no son excluyentes. Es decir, no se puede impedir que la gente las use. Y tampoco son rivales en el consumo, ¿no? Es decir, mi utilización de la autopista no reduce la capacidad de otra persona o anula la capacidad de otra persona para usarla. Bueno, esto no es del todo cierto. Ya se habrán dado cuenta. ¿Qué pasa cuando una autopista está congestionada? Bueno, cuando está congestionada, la autopista se vuelve rival en el consumo. Es decir, este bien pasa a tener rivalidad en el consumo. Y se produce una externalidad negativa, ¿no? Porque cuando una persona utiliza una autopista que está congestionada, el tránsito vehicular aumenta cada vez más, y esto hace que las personas tengan que conducir más despacio y llegar o tarde o no llegar a tiempo a donde tengan que estar, ¿no? Bueno,
En este caso la autopista se vuelve un recurso común, ¿no? Porque si bien no es excluyente, hay rivalidad en el consumo. Y después pueden ver en el libro que está la clásica solución a este tipo de externalidades, son los peajes, ¿no? Obviamente un peaje muy alto va a reducir la utilización de este tipo de recursos. Y por lo tanto reducir el congestionamiento vehicular. Pero bueno, después también se da el ejemplo de que acá en Argentina se ve mucho con las horas pico. Esto se utiliza en todas las partes del mundo. Así que con esto terminamos todo lo que tiene que ver con bienes públicos y recursos comunes como parte de las fallas de mercado. Ahora solo nos va a faltar ver los monopolios, y con eso vamos a cerrar la unidad 3. Lo voy a poner en otro video para que sea más ordenado y les sea más llevadero verlo.